Bueno, esta semana Metrópolis trae temas realmente apasionantes, con un apasionado del análisis político. Naturalmente vamos a hablar del discurso del presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Se queda un poco rezagado el discurso de Miguel Vargas Maldonado, pero me imagino que saldrá en la conversación. También vamos a presentar imágenes que en la semana fueron determinantes, que tienen que ver con el plan de regularización, de alguna manera con una participación de los grupos empresariales más importantes. Se crea un camino distinto, yo pienso que de enhorabuena con este plan, porque tanto el grupo Vicini como el grupo Copellán dijo que tienen un grupo que se llama Quisqueya, que llegó la hora de la gran inversión. Ellos auguran que en el 2030 nosotros vamos a hacer una especie de Singapur. Naturalmente vamos a referirnos a algo que ocurrió casi inmediatamente después del discurso del presidente de la República, y es la declaración desde Palacio de la Hora del Sur. El 27 de febrero comentábamos aquí, y creo que de alguna manera estuvo en ese momento Daniel Pousuaso con nosotros. Partes del discurso donde él decía: llegó la hora del sur, con una especie de ceremonia en Palacio que incluso reconoce a Laura Costa Lora, a Piqui Lora, y todo ese trabajo de defensa de Bahía de las Águilas. Se anuncia oficialmente que la inversión va para el sur. En la sección especial de Rubén Lamarche Pina tiene un trabajo sobre ser o no ser. A propósito de los príncipes enloquecidos y desolados, de las imitaciones y del fingir locuras, ¿no? En los pasillos del poder, el soliloquio de Hamlet, ser o no ser, en boca tanto de Kenneth Branagh, que es el más moderno de los grandes exponentes shakespearianos, como de Laurence Olivier, aquel ego monumental del gran teatro real. Y a propósito de egos y que nos toca, y tú eres el Benjamín de la mesa. Gracias. Pero antes de adentrarnos en el análisis, a mí me ha llamado la atención, y lo comentaba con Daniel Pousuaso, cómo hay un estilo de análisis diferente ahora de la política y de los políticos, cómo hay una nueva generación que a veces repite algo que para nosotros fue muy duro, que antes de poner ideas insultan y desmeritan y demás. Pero eso lo trataremos en otra oportunidad. Daniel Pousuaso, el discurso del presidente de la República. Bienvenido a tu programa, que eres parte. Hay que reservar con mucho tiempo, como los restaurantes que están de moda. Hay que reservar con Daniel Pou, y yo lo hice muy a tiempo. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Carmen. Me siento regocijado de compartir con ustedes de nuevo aquí en Metrópolis. Y sobre todo, en un momento en que la historia política dominicana registra unos desplazamientos que para muchas personas resultan sumamente difíciles de descifrar. Por lo menos de poder descifrar ciñéndose a los esquemas tradicionales del análisis político en República Dominicana, que siempre había estado signado por las etiquetas que definían el curso de las tendencias políticas en función de un comportamiento partidario que siempre estaba enfocado hacia un tema que era exclusivamente el poder, y un tema que se ceñía de manera específica a la oportunidad coyuntural. Hasta hace pocos años, la política dominicana tenía una lectura sumamente elemental, porque la política dominicana estaba encapsulada dentro de criterios que se podían interpretar a partir de, primero, de figuras importantes.
de un liderazgo que eran los íconos del movimiento de todo lo que implicaba el poder en República Dominicana. Con la ausencia de este liderazgo hemos visto cómo ya las personas no son tan importantes al momento de hacer una lectura de la política dominicana, sino las tendencias que se van produciendo, sobre todo tendencias que se van produciendo en función de coyunturas muy específicas. ¿Y no piensas tú, Daniel, que eso ocasiona también un movimiento en lo ideológico y a partir de ahí entonces en las propuestas comunicacionales específicas? Es decir, hay nuevas características, nuevos precedentes y nuevas ambivalencias, diría yo. Sí, correcto, en eso te confiero mucha razón. Sobre todo porque en República Dominicana hemos visto, sobre todo como en estos últimos 3 años, la definición de lo ideológico en torno a las tendencias de los desplazamientos van situándonos en torno a 2 bloques. Un bloque conservador, con un discurso altamente ya conocido, un discurso agresivo, que sitúa a determinados núcleos de los poderes fácticos dentro de una óptica, pero no tan solo dentro de una óptica de la sociedad, del quehacer político, sino dentro de una óptica en tanto que proyectos y propósitos. Y por el otro lado tenemos un sector más liberal que podríamos decir, quizás no tiene la homogeneidad que tiene el sector más conservador, pero que sí apunta de alguna manera a tratar de definir horizontes que conducen a los cambios necesarios que la sociedad dominicana tiene que experimentar. Mira, Daniel, has mencionado, y Rubén con la intervención te permite acotar, que es que ya no tenemos los 3 liderazgos para nosotros, para ti, para mí, incluso para ti, Rubén. Hacer un análisis político tenía 3 referencias, como los 12 apóstoles. Teníamos a Balaguer, teníamos a Don Juan y teníamos a Peña Gómez. Exacto. Con un preview, si quieres, de lo que fue la tiranía. Pero cuando mencionaba... Y estaba soportado, esos 3 pilares tenían ramificaciones muy específicas, como dice Daniel, en términos de nombres, de ejecución del liderazgo y de emergencia posible. Y a veces cuando a uno le sorprende un tipo de análisis distinto, no voy a decir novedoso porque los parámetros en ocasiones resultan más tradicionales de lo que podemos utilizar nosotros, es que ya hay una generación que se formó sin ninguna referencia ni de Don Juan, ni de Balaguer, ni de Peña Gómez. Incluso con grandes vacíos, porque cuando te tocó analizar aquí lo de las alianzas, y mencionábamos las alianzas que el PRD desde su fundación auspició, realizó, propició, no lo recordaban, el mundo se inventó ahora. Pero volvamos a la coyuntura. El mundo se inventó ahora, sí. Muy bueno. Volvamos a la coyuntura, Daniel. Este fue un discurso esperado, es una especie de colofón al proceso de reforma constitucional, que aprendimos muchísimo durante ese momento porque supimos que no era tan terrible modificar una constitución. Me formé jurídicamente en una época que sí, modificar una constitución era un pecado. Los nuevos constitucionalistas de aquí, del mundo, nos enseñaron que no. Incluso Fernández expuso el asunto entre constitución rígida, constitución flexible. Ya con una nueva constitución, habla el presidente de la República. Y eso te toca a ti. Bueno, el discurso del presidente Medina tiene, podríamos decir en términos generales, 2 tendencias fundamentales. Primero, la primera tendencia es la de tratar de despejar cualquier atmósfera enrarecida que trate de envolver lo que fue el proceso de reforma de la Constitución. Creo que el presidente Medina hizo de hincapié con elementos muy sobrios en términos jurídicos, pero muy contundentes, de la legitimidad que soportaba esta reforma constitucional.
legitimidad que ya incluso con el tiempo, para quienes la cuestionaban, se le habían desvanecido los argumentos, porque prácticamente todos los constitucionalistas académicos actualizados del país confluyeron en que el procedimiento que se utilizó y que al final produjo la reforma constitucional era el procedimiento expedito y adecuado. Lo que sucedió fue que cuando esa constitución fue aprobada, quienes diseñaron la estrategia de petrificación de esa constitución, por lo que significa políticamente, porque esa constitución, más que un acuerdo, un consenso de sociedad, es el soporte de una estructura de poder. Y eso hay que tenerlo bastante claro. Pero quienes diseñaron la parte pétrea de la Constitución, se les olvidó que en derecho hay máximas y hay principios que son indiscutiblemente inevitables. Entonces, a final de cuentas, modificar la Constitución fue un acto que produjo más una situación de laborantismo político que de grandes impulsos en términos de constitucionales. Porque definitivamente quienes adversaban el procedimiento terminaron rendidos. Terminaron rendidos no por desgaste, sino porque sus argumentos ya no fructificaban en ningún terreno. Y eso fue, esa es la riqueza que ha tenido y que ha dejado en la memoria dominicana este proceso. Pero hemos visto cómo en este proceso, y es un elemento que el presidente Medina resaltó de una manera bastante tangencial en el discurso, la legitimidad de un instrumento jurídico no tan solo lo da el texto propiamente jurídico, sino la cantidad y calidad de respaldo del soberano frente a la situación. Tú te cuidas mucho de no caer en la conversación de esquina. Desde todo el tiempo que te he leído, te he escuchado, pero a veces es importante. Conversábamos en el programa Matutino Alternativo. Yo te decía que lo que se ha recogido, y ahora hay una oposición, Luis Abinader trata de aglutinarles, bueno, el presidente decía que él no se iba a reelegir jamás y ahora se desdice. Y eso para la emocionalidad y para la mayoría será el tema de campaña. El hombre dijo y ahora no dijo, sobre todo que en esta coyuntura se le va a hacer campaña contra Danilo Medina, asunto que no existió, pero históricamente no había existido, nadie le había hecho campaña. Recuerde que la palabra empeñada como motivo de campaña es algo bastante frágil. Entonces, cuando regresemos, vamos a analizar ese efecto y también una parte que te comentaba, Daniel, que es bien inteligente, un argumento muy sagaz que utilizó el presidente de la República cuando dijo, pero yo prácticamente me estoy ciñendo a tener un segundo periodo solamente con esta modificación. Yo estoy ratificando la institucionalidad, porque si no existiera, yo me pudiera postular ad infinitum. Pero yo creo que me lo tomó prestado a mí, porque yo fui de los que dije hace mucho en este programa, la situación que tenemos actualmente en la Constitución modificada es más antidemocrática. ¿Por qué? Porque permite la reelección al infinito. Exactamente. Lo único que es intercalada. O sea, yo descanso 4 años y puedo retornar al peor. Y el presidente... Yo me voy para la playa 4 años y vuelvo. Y puedo ser... Eso es muy importante. Hacemos una pausa. Regresamos con Daniel Pousuazo y el análisis del discurso del presidente de la República. Daniel, el argumento de ahora este hombre se desdijo de lo que había dicho. Qué bueno. Adelante.
Mira, el presidente Danilo Medina en su discurso de anoche ratificó una posición que él había sostenido en el comité político del Partido de la Liberación Dominicana cuando el comité político estaba integrado por 25 miembros. Y era que el modelo ideal, que fue el modelo que recibió el respaldo de toda la sociedad cuando el texto constitucional que recién se acaba de modificar, fue discutido en organizaciones de la sociedad civil y en otras instancias de la sociedad, era que se implantara el modelo americano. Una repostulación y nunca más. Y él lo dijo ayer, en el discurso. En el discurso. Hoy es sábado. Sí, bueno, sí. Perdón, en el discurso. Lo dijo ayer, en el discurso, y lo dijo de una manera bastante clara. Pero lo dijo contraponiéndolo a lo que es realmente la reelección. La reelección indefinida, que era el modelo que existía en la Constitución hasta la modificación reciente. ¿Por qué? Porque en el texto aprobado en el 2010 se glorificaba el hecho como no reelección, lo cual planteaba una trampa en el fondo de que el presidente se pudiera reelegir 4 años y luego tener un periodo de cesantía de 4 años y retornar, pero hasta el infinito. Sí, no, y eso sí es reelección, y es reelección más perversa, porque es reelección hasta el infinito, no tiene límites ese modelo de reelección. Entonces, en términos reales, lo que sucede es que la mediatización del concepto de reelección y de los modelos de reelección fue muy manipulado. ¿Tú crees que será suficiente como argumento con miras a una campaña electoral lo que expuso el presidente de la República diciendo, es verdad que yo tenía esa posición, aunque en el 2009 en el comité político me fui por el modelo estadounidense, sí, de 2 periodos y no más. Y nunca más. Pero debido a la petición popular, a lo que me decían, puse el oído en el corazón del pueblo y no, porque él dice que depende de lo que decida su partido. ¿Tú crees que eso va a ser fácil durante una campaña de capear? Mira, yo no creo que eso sea un argumento tan sólido para utilizarlo como bastión de campaña. Quien utilice ese argumento como bastión de campaña es porque realmente carece de discurso político y de propuesta. Creo que satanizar a un candidato en función de esto no tiene sentido. Máxime cuando la ciudadanía en términos plenos en República Dominicana con más de un 64% apoya el modelo americano. Eso es un detalle que él lo mencionó. Sí, o sea, es cierto. Aquí la ciudadanía siempre estuvo contesta y de acuerdo con el modelo de un periodo, una reelección y nunca más. Oye, qué riesgo. Un periodo, una reelección, la ganes o la pierdas y nunca más. O sea, que una persona que en un momento determinado un presidente decida repostularse, también tiene que pasar un sedazo y es que lo reelijan. Yo siempre he dicho antes de este sainete constitucional, y claro, tú me puedes argumentar el uso de los recursos del Estado y tal, pero también tú usarías los recursos del Estado con un candidato de tu partido. De tu propio partido. Eso es un argumento baladí. Siempre decía que hay que tener coraje para exponerte de nuevo a la ratificación del voto. Del voto. Eso plantea un desafío, claro, sí. Eso plantea un desafío. Y más cuando tenemos en la historia reciente el caso del señor Rafael Hipólito Mejía Domínguez, que con todos los recursos, toda la irracionalidad y toda la embriaguez de poder que decidió reelegirse, fue derrotado de manera apabullante. Que algunos auguran que eso le puede pasar al presidente Danilo Medina. Pero mira, eso lo auguran gente sin imaginación, porque hay gente que cree que la historia es circular y que se repite de manera... Los que apuestan a eso es porque carecen del instrumental necesario para
definitivamente hacer un análisis político con la riqueza que implica la variedad del cambio del contexto. Yo oigo gente que quiere analizar los fenómenos como si el contexto político no hubiera cambiado en República Dominicana. Aquí hay una situación, Carmen, que hay que tener bastante claro. Antes aquí la franja de indecisos en las votaciones era de 5, 4%. Hoy en día ya casi sobrepasamos el 20%. ¿Tú sabes por qué? Primero porque el liderazgo de que hablábamos en inicio del programa se ha ido alejando como referente en el imaginario del pueblo dominicano. ¿Y qué pasa? Cada vez hay menos lealtades de los votantes hacia los partidos. Totalmente. Cada vez hay menos compromisos con los partidos. ¿Por qué triunfa en las elecciones del 2012 Danilo Medina, que tenía mucha desventaja? Porque cargaba sobre sus hombros el voto castigo que se le, de alguna manera se le había indilgado a su predecesor, a su compañero de partido, Leonel Fernández. ¿Por qué gana? Porque esa franja que andaba por un 15-16%, él tuvo la capacidad de conectar con esa franja de votantes y en las últimas semanas de las elecciones atraerse el voto de ellos, cosa que en que fracasó, propósito en que fracasó el señor Rafael Hipólito Mejía Domínguez, que no supo conectar, al contrario, prácticamente utilizó una serie de recursos que lo distanciaron con ese voto. Con lo que expresas, Daniel, ratificas un cambio en la forma de captar adhesiones. Con Belarminio Ramírez Morillo la semana pasada tocábamos el tema de las provincias, de los municipios, como en algunas, no importa el color, el partido que te lleve, es la persona y el trabajo que ha hecho. Sí, entonces Daniel Pousuazo es candidato a alcalde de Licey al Medio, supongamos, si existiera alcalde en Licey al Medio. Bonito sitio. Precioso. Sí. No importa que tú seas PRMista, PRDista o PLDista, es el trabajo que hiciste y que estás haciendo. Bueno, entonces, pero, escúchame, ahí viene el pacto también de Miguel Vargas Maldonado con Danilo Medina. Así ahí tenemos que ir, pero hay que ver, el PLD sí sabe de eso. ¿Tú sabes por qué? Porque en las pasadas elecciones congresionales y municipales, el PLD perdió una cantidad de ayuntamientos que no debió de perder. ¿Por qué? Es correcto. Porque empezaron con el tema de empezar a buscar esos grandes inversionistas que disponían de 12, 15 millones de pesos para una candidatura y no buscaron la figura. Yo te digo porque yo estaba desarrollando un trabajo para una institución en los ayuntamientos. Y bueno, ¿y cómo es que esta señora o este señor que tiene tanta acogida por la ciudadanía, el partido no lo postuló? Ah, no, porque un senador, un empresario decidió que fuera fulano de tal. ¿Cuál fue el resultado para el Partido de Liberación Dominicana? Que disminuyó la cantidad. Claro, entonces tú estás de acuerdo con porque lo que son las personas. Eso, sí. ¿Por qué? Porque, fíjate, a ver, en esos municipios, en esas provincias, las relaciones primarias, las relaciones directas con el candidato son mucho mayores. O sea, un candidato a... El candidato es Luisito, el hijo de fulano, que era hijo de que era amigo de mi abuelo, y su papá amigo de mi papá, y que fue a la escuela con mi hermano. Además, con un cambio en el mapa electoral que el magistrado José Ángel Aquino explicó aquí hace unas semanas. Hay poblaciones que han disminuido el número de habitantes. Y entonces ahí tú tienes que tener más cuidado con el reto con tu color. Aunque cuando digo color, y vamos caminando directamente al acuerdo PRD-PLD, que yo pienso que solo denostar a Miguel Vargas Maldonado con su 3%, su 2%, mire, no explica suficientemente lo que se persigue con ese acuerdo. A eso se le puede argumentar el traslado de la gente del campo a la ciudad, pero la gente va a su campo a votar y vota por ese paradigma que tiene el campo. No es el campo, no es la ciudad. La gente vive en la ciudad por lo explicaba el magistrado, pero piensa todavía en el campo. Luego, ese fenómeno, trayéndolo o trasvasándolo a la ciudad, nos habla de ese mismo movimiento de bases que ya no responde a conceptos ideológicos precisos. Mi pregunta es, viéndolo desde el punto de vista macro, Daniel, donde tenemos conservadores y conservadores que tienden hacia la derecha, esos son los conservadores rabiosos a los que tú te refieres. Luego los liberales nos echan a todos en el mismo saco.
juntos. Sí. Y ahí es que está el discurso que todavía no tiene forma. Y es ese discurso al que el PRM apela, a mi juicio. Pero es un juicio donde está el progre, el que piensa y el que es de Ciudad Nueva, que se ha leído 10 libros. El que fue a la universidad, pero también el joven empresario. Y ahí es que viene, yo creo que el punto crítico, el punto de ebullición, donde se tiene que formar nuevos discursos. Sí, definitivamente una de las grandes crisis que tiene el sistema de partidos políticos en República Dominicana en estos momentos y que se ha venido generando y que yo, al contrario de lo que han dicho muchos de mis colegas, de que el sistema de partidos tiene una pertinencia, pero tiene una pertinencia en una estructura llena de fisuras. Y en función de su uso. Y en función de su uso, correcto, de su uso. Pero hay una cosa que nosotros nos saltamos cuando en el desarrollo de la conversación, porque estos temas nos apasionan, a veces nos hacen perder un poquito el fiel de la balanza. En el discurso de Medina hay un elemento que mucha gente ha pasado por alto. Hablamos de la legitimidad, pero hay un tema que Medina enfatizó y que pocas personas le dieron la importancia, la dimensión que tiene, y es el tema de la continuidad del Estado. Eso, mira, eso es vital para mencionarlo. Eso es vital. Sí. Cuando Danilo Medina dice, uno de los motivos por los que voy a aceptar la repostulación se debe a que hemos iniciado una serie de proyectos sociales, iniciado una serie de proyectos en áreas diferentes, educación, salud, seguridad pública, del campo. Sí, recuperación del campo, incentivo a las pymes, incentivo a las iniciativas de sectores pobres que nunca habían tenido derecho o posibilidad de acceso al financiamiento. Que eso, dice Medina en un gesto bastante dramático, me compromete. Y realmente creo que esto hay que darle la dimensión que tiene. Y si yo te digo, porque al ver la mirada de Joseph ahí, dije, él quiere que yo te diga eso. Y si yo te digo que eso puede interpretarse como demagogia. Bueno, yo creo que no puede interpretarse como demagogia porque hay cosas que son fundamentales. Aquí nadie puede regatear la amplitud del enfoque que ha tenido Danilo Medina en políticas sociales. Sí, quizás no ha tenido la amplitud que se hubiera deseado, pero definitivamente es una amplitud que hay que tomar en cuenta. Reconocida por todos los sectores. Reconocida por todos los sectores. Aquí no había ni una ambulancia con que recoger un accidentado del medio de la calle en República Dominicana. Y esto hoy en día dignifica a la población. Hoy en día tenemos un servicio eficiente que se pretende expandir a todo el territorio nacional. Aquí una madre que trabajaba no podía contar con el apoyo de una tanda extendida para que su niño se quedara en el colegio recibiendo educación y alimentación mientras ella trabajaba. Y que eso es muy bueno decirlo como programa de gobierno, pero cuando se está haciendo, entonces uno dice, claro. Pero no solo eso, hay un acápite de las realizaciones de este periodo. Excúsame, Carmen, que te interrumpa, porque es muy bueno estar exhibiendo a un corredor Duarte que conecta al que va del ensancho Sama con la salida de la autopista Duarte, está muy bien, pero eso lo usa una cantidad de personas. Pero hay un problema que se llama humano, que es importante. República Dominicana creo que por primera vez llega a situarse en las metas y los objetivos de disminución del hambre. Por eso te decía y que no lo digo yo, lo dice la FAO. Que eso es muy bueno en programas de gobierno, pero cuando suceden, como no es la conexión de la vía, tú lo dejas de lado. Y cuando mencionas la tanda extendida, hay un acápite que yo creo que la Asociación de Psicólogos, de Educadores, Educadoras debía reconocer, que es el asunto, esas aldeas para niños especiales que ha hecho el presidente, y que eso sí nunca se había hecho, ¿eh? Y hay otros detalles también. El 911, le faltó 911. Sí, la ambulancia. Hay algo que yo te quiero retar, Daniel. Cuando tú hablaste que en la discusión por la reforma constitucional había sectores que se habían rendido,
yo quiero conectarlo con lo expuesto por Rubén a propósito de una franja muy de derecha que fue expulsada, o expulsada no, salió del gobierno y no ha sido llamada. Le abrieron la puerta. Y ellos se fueron. Y a mí me parece que ahí va a estar la oposición a Danilo Medina de una manera constante y continua. Yo creo que Y una parte de la oposición. Y yo quiero que tú lo expliques Sí. y lo decodifiques cuando regresemos, porque tú sabes de lo que estamos hablando. Otra pausa. Alístate que vamos para el hospital que a Juan se le partió una pierna. El mundo se me vino encima porque anterior yo vine al Darío, pero era una mugrosidad. Una salud de calidad es prioridad en las políticas del gobierno de Danilo Medina. Muestra de esto son las instalaciones con que cuentan los pacientes que diariamente y de diversas partes del país acuden al nuevo hospital Darío Contreras. El Darío Contreras que yo conocía antes, yo venía asustado, pero cuando llegué me he sentido, bueno, para mí fue una sorpresa. Una sorpresa, yo no sabía que te estaba aquí. Hasta ahora me han tratado bien. Bueno, de aquí voy a salir nuevo, ready, gracias a Dios. Si cualquier sensor falla, inmediatamente viene un técnico y lo resuelve. La higiene, aquí limpian 3 veces por día. Por un lado, ¿cómo le digo? No quisiera irme, porque me han tratado demasiado bien. Me tratan como si fuera familia. Tengo aire acondicionado 24 horas, luz 24 horas, servicio médico 24 horas. Si toco un botón, viene un enfermero inmediatamente. Ganando desayuno, comida y cena 24 horas todo el día, nunca le hace falta de nada. Llegó un momento que la niña estaba cojeando, me buscaron mi silla de ruedas y un camillero me hizo todo el seguimiento del lugar. Y veo que ya me voy y no me han hablado de dinero. Garantizando salud, economía y sobre todo la tranquilidad de cada familia, el nuevo Darío Contreras es muestra de avance y seguridad. Todo se calmó después que llegué aquí. Como que bajó el Señor del cielo y me pasó la mano por la cara y me dijo, amén, todo va a salir bien. Me siento muy, pero muy bien y sobre todo muy satisfecha. La oposición dentro de del PLD. Algunos dicen que hay sectores leonelistas que no es verdad que están tranquilos y otros mencionan ese sector que, como dice Rubén, le abrieron la puerta y ellos se fueron, pero no van a estar tranquilos. ¿Qué dice Daniel Pousuazo al respecto? Muchos lo que hacen no es que se fueron, se alejaron, porque tienen las expectativas de retornar. O sea, hay que saber diferenciar los que se fueron porque liquidaron ya y los que se alejaron pero tienen intención de retornar. Bueno, Daniel, lo que pasa es que no le han dado las señales. Dicen que no han liquidado, que dicen que fue que cerraron las llaves. Bueno. Pero usted estaba hablando en términos comerciales, como liquidamos, como quiebra, pero como... es que usted sabe que es así. Bueno, lo que pasa... una corporación. Lo que pasa está que aquí hay gente que es opuesto a Danilo Medina, pero realmente no es opuesto a Danilo Medina. ¿Tú sabes quién es opuesto? ¿Quién? Al sistema de compra y contrataciones del Estado. A la inflexibilidad de nuestra amiga Yocasta Guzmán, que es una señora. A la claridad de los rayos X, por ejemplo. Claro, es una señora que exacto. dice, estos son los procedimientos y si usted no está... Porque aquí había gente que iban con una tarjetita a una institución del Estado que trabajaba salud y le compraban hachas, sierras eléctricas y esas cosas, porque había que comprarle algo, había que ayudarlo. A la rigidez de Gustavo Montalvo, que no acepta ningún tipo de estímulo para favorecer a nadie fuera de los márgenes. Y lo digo porque yo conozco bien a Gustavo Montalvo. Pero tú estás muy optimista, entonces tú crees que esos mosqueteros no van a ser... Bueno, lo que pasa está, el problema fundamental que tiene Danilo Medina, y yo lo veo de esa manera, es que dentro del PLD la fisura persiste. Porque hay gente que no han depuesto las armas. Si tú tomas las redes sociales y ves... Pero eso te lo planteaba yo. Diputados, familiares de diputados, familiares de funcionarios que tienen... Contratistas, como tú dices. Contratistas, beneficiarios,
¿verdad? Porque hay un sistema de beneficiarios próximo al poder que tú no sabes a cambio de qué recibe beneficios. Sencillamente ellos están consignados en la nómina pública de alguna manera. Entonces, cuando tú evalúas eso, tú dices, bueno, aquí hay gente del PLD que tiene posturas más radicales que los propios que se alejaron o que se fueron, como tú eliges, ¿verdad? La condición que han tenido algunos. Pero eso implica que dentro del PLD hay un tema que se va perfilando quizás como el tema central con miras al proceso que se pueda producir a partir del 16 de agosto del año 2016. Al inicio de semana, si llamamos inicio de semana el domingo, algunos dicen que ese es el inicio de semana, Claro. Luis Abinader fue proclamado el candidato ya oficial del PRM, pero no del PRM, sino de esa gran coalición que se piensa hacer y que va a formar un polo opositor, también diverso, con derecha, izquierda, centro, de atrás, de adelante, Esa del diversidad medio. quedó reflejada de manera Sí, elocuente. incluso ya hay rumores que dicen que Guillermo Moreno también se sumaría. ¿Piensa Daniel Pou Suazo que puede convertirse esto en un fenómeno extraordinario de popularidad? Aunque ya Leonel Fernández no está en el ruedo y Leonel Fernández es el adversario por excelencia de ese sector. Muchos dicen que es su colaborador. Ahora puede dicen ser que su sí, a colaborador. través de la Fuerza Nacional Progresista. ¿Cuáles son las predicciones de Daniel Pou Suazo, que ha hecho muchas certeras aquí? Bueno, yo veo el tema del PRM como dentro de un contexto objetivo. Primero, el PRM como suma de fuerzas integradoras con miras a un bloque monolítico, le veo pocas posibilidades, porque incluso los mismos elementos que constituyen y que participan en la estructuración del PRM tienen contradicciones bastante significativas. Uno de los principales problemas que te va a tener que resolver el señor Abinader, licenciado Abinader, es cómo conciliar todos los elementos que al interior del PRM, no estoy hablando de las alianzas, del PRM se dan. Ahí hay elementos con una visión muy avanzada de parte que incluso proceden de la sociedad civil, gente con una tradición en cuanto a posiciones progresistas que quizás no tienen la experiencia política, pero sí tienen vastos conocimientos y posturas bien sólidas y diáfanas, pero también existen sectores retardatarios. Existen los mismos, ahí hay una parte, porque eso es otro tema, ahí hay una parte de los sectores que ocasionaron la crisis del PRD. O sea, que sencillamente dejaron el polvorín ardiendo para transferirse a otra fortaleza. Entonces la armonía que vemos, ¿tú no la crees real? Yo creo que esa armonía es el producto de una inercia que aún tiene el PRM, de la cual no ha podido salir. ¿De una inercia o un entusiasmo? No, inercia. Inercia. Porque el entusiasmo es un tema emotivo. Inercia lo digo desde el punto de vista orgánico y operativo. O sea, es decir, es como el imán que los mantiene unidos. Que los mantiene unidos porque es como cuando nace el niño, ¿verdad? En una familia muy pobre. Al principio todos sonríen porque nació el niño y el niño es bonito y el niño llora y el niño se parece a la mamá. Después el problema es cómo mantenerlo. Cuando Correcto. no hay para la leche, cuando no hay para los pampers. Pero aquí puede aparecer porque aquí hay dinero y voluntad de cambio. ¿Voluntad de qué? De cambio. Bueno, yo creo que hay deseos de poder, de cambio, eso no lo puede garantizar nada. Bueno, hay uno de los argumentos más pedestres que dice que hace mucho tiempo que comen aire, que están jalando aire, que ya le llegó el momento de no jalarlo. A mí me parece un predicamento ideológico inexistente. Bueno, lo que sucede... O válido, espérate, no es inexistente. Sí, eso es un argumento, pero eso no es lo que consolida un grupo, al contrario, eso es lo que lo desespera.
Entonces, ¿el grupo PRD, Miguel, está más tranquilo, está menos desesperado? Bueno, a Miguel le sacaron el gato del agua. O sea, la gente cree que Danilo tuvo que hacer mucho esfuerzo para traérselo. Pero yo dije en días pasados y en uno de mis tweets que está en mi cuenta, yo dije, Miguel va con el PLD, ya sea con Danilo, ya sea con Leonel. Ah, pero combinó. Sí, pero perfecto. Y yo dije aquí en este programa, verás el rostro de Danilo Medina en la boleta del PRD. Y tú te burlaste de mí. Te burlaste de mí. Y dijiste que el reformista iba a sufrir una transformación. Y te dije que, bueno, el reformista iba porque el modelo... Oye, lo que pasa está que el reformista y el PRD son dos modelos de partido que se agotaron. Que se agotaron porque ese modelo de partido populista de los años 40, que ya en todo el continente había desaparecido, persistía en República Dominicana. Un populismo de derecha que había consolidado el reformismo y otro liberal en el PRD. Juan Bosch, cuando se separa del PRD es porque se dio cuenta que ya ese modelo estaba extinto como partido político. Señores, cuando Daniel Pousuazo viene aquí, deja el rancho ardiendo y saca al gato del agua, recuerden que además de hoy sábado, mañana domingo usted puede ver Metrópolis y el lunes. Regresamos con Rubén Lamarche, literatura e ironía, y Daniel sigue aquí. La reelección existe en prácticamente todas las sociedades políticamente desarrolladas, sea en los regímenes presidenciales con la reelección limitada de los gobernantes o en el parlamentarismo con la reelección casi ilimitada de los líderes partidarios, siempre que obtengan la mayoría congresual. La reelección es vedada como una especie de salvaguarda, casi únicamente en países que no tienen instituciones fuertes y que viven aún sobre el trauma de las dictaduras. La República Dominicana es hoy un país de instituciones en franco proceso de fortalecimiento, con equilibrio político y desde hace mucho tiempo libre del trauma y de la sombra de la tenebrosa dictadura. Bien, entonces no comparto, Daniel, contigo lo dicho a propósito de la oposición y de lo que puede hacer Luis Abinader. Porque tú no le das como importancia. Aunque, por eso reprodujimos otra parte del discurso, el comentario en el momento del candidato Abinader fue un poco, no fue muy contundente. Él habló de la música y habló otra vez del tiburón y que él no decía la verdad. Pero ¿tú no crees que con el tiempo esta candidatura puede fortalecerse? Tiene que fortalecerse, yo no digo lo contrario. Carmen, por Dios, tampoco me ponga en una posición que puedo parecerles ridículo a los televidentes de este programa. Yo lo que creo es que, primero, Abinader es una persona que no tiene historia política. Abinader es una candidatura que tiene en común con Leonel Fernández, que son dos personas que han sido postulados a la presidencia de la República sin nunca haber sido ni siquiera alcalde pedáneos. Pero claro, a Leonel en una mano lo sostiene Balaguer y en la otra Juan Bosch. Abinader, ¿quién lo sostiene? Hipólito. Sí. Oh, gran cosa. Milagros. Bueno, y el PRD tradicional. El PRD tradicional. Daniel, bueno, claro. pero estamos hablando de gente con peso político. No estamos hablando de gente que carga sobre sus hombros muchos fracasos políticos también. Incluso el fracaso del propio PRD. Porque eso no está en el PRD porque fueron parte de los que prendieron la mecha al polvorín para que el polvorín explotara. O sea, Miguelito no es el total culpable del problema del PRD, quizás es el menos culpable, quizás la culpa es de ellos que se vieron atraídos por los grandes recursos de Miguelito Vargas Maldonado. Y despreciaron a Milagros Ortiz Bosch. Correcto, y le compraron a un artífice de la radio la idea del superministro y todas esas bagatelas que se han vendido en este país por los medios de comunicación, con una persona que no tiene el más mínimo perfil político
porque él es un administrador. Totalmente O sea, válido. Él es un administrador del partido. Por eso es que, mira, y vamos a ser bastante claro y lo voy a decir aquí de una manera directa. Yo he dicho que Danilo Medina no tuvo que hacer esfuerzo para traer a Miguel Vargas. Primero porque yo dije aquí en este mismo programa hace varios meses, todos esos diputados del PRD tienen su proyecto propio. Y Miguel Vargas sostuviera cualquier posición, podía quedarse incluso solo en el partido. ¿Qué gana entonces Danilo Medina sumando a Miguel Vargas Maldonado? Es que ya, el número uno de la boleta. Escúchame. Es que ya Danilo Medina cobró. No es que él va a ganar, ya él ganó. Él consiguió los votos necesarios para la reelección presidencial. ¿Tú crees que había algún otro propósito? Con un partido que no llega a 4% en intención de voto. El partido tradicional de la República Dominicana. Bueno, eso es grave. Está bien, pero que hay una crisis en el sistema de partidos. Pero ya Danilo cobró. O sea, ya Danilo consiguió los votos Y es para necesarios. que el otro no lo coja. Pero ¿qué pasa? Así es la estrategia Es que... para que el otro no lo también, coja. Ahora, Belarminio Ramírez menciona en uno de sus libros cómo Balaguer jugó con Jacobo Magluta en las elecciones para que Jacobo Magluta no se fuera con Peña Gómez. Correcto. Y faltando 2 meses, dijo, no me interesa, pero ya no había tiempo para que él se fuera con Peña. Sí, pero por otro lado, un partido como el PRD, con una persona que no tiene liderazgo, ¿cuál es la única manera? Y el descontento que dicen que hay. Espérate. ¿Cuál es la manera de mantener cohesionado a eso que queda del PRD? Es la cercanía con el poder. A falta de un líder, la cercanía con el poder es lo único que le da cohesión a ese partido para seguir teniendo pertinencia y presencia nacional. Definitivamente. Rubén, se queda tu comentario específico para la semana próxima y ustedes gracias como siempre por estar con nosotros en Metrópolis y a Daniel sin palabras.